preparemos nuestros corazones, nuestras mentes para el culto divino, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Algunos hermanos nos están viendo por YouTube, así que en esta mañana, hermano, donde quiera que tú estés, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros esta mañana. Y recordarte que no estás solo, que Cristo está contigo, ya sea que estés enfermo, que no te sientas seguro a venir a adorar a la iglesia por todo lo que está pasando con nosotros. Recuerda que Cristo siempre está a tu lado. Y nosotros como hermanos en Cristo, te mandamos un fuerte abrazo y te amamos con todo nuestro corazón. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad?, nos extiende una cordial bienvenida a cada uno de nosotros, especialmente a las visitas, ¿verdad?, que adornan, ¿verdad?, este templo con su presencia, y que el Señor Jesús, ¿verdad?, está feliz, gozoso de tenernos a cada uno de nosotros acá reunidos. Traigo un tema para mí en especial y para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, qué es lo que queremos para nosotros, qué queremos lograr, ¿verdad? Y en qué estamos trabajando hasta hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a nuestro Jesús que nos dé sabiduría y entendimiento, ¿verdad?, para poder comprender su bendita palabra. Oremos. Querido Jesús, gracias. En esta mañana le damos por la oportunidad de que usted nos da de reunirnos con libertad, porque estamos viviendo aún en un momento libre para poder reunirnos y poder estar en comunión con usted. Padre Celestial, le suplicamos que su sabiduría y entendimiento esté en nuestros corazones y que pueda iluminar nuestra mente para poder entender su palabra. Sabemos, oh Dios, que su palabra está llena de amor, pero también está lleno de amonestaciones, pero esas amonestaciones vienen con amor y queremos recibirlas, oh Dios, porque muchas veces fallamos, pero le suplicamos, oh Dios, de que ustedes nos dé la oportunidad de superarlo y poder seguir adelante. Gracias. Le damos, oh Dios, gracias a los hermanos que se hicieron presentes y a los que no pudieron venir por alguna razón, también bendícelos en sus hogares. Gracias por todo, en su nombre, amén. Yo he titulado este tema Buscando el Reino de Dios. Yo creo que si ahora mismo estamos acá reunidos, es porque estamos buscando el reino de Dios. Yo estoy buscando el reino de Dios y cada uno de ustedes está buscando el reino de Dios. Entonces, pienso yo que día tras día nosotros buscamos el reino de Dios. Porque por alguna razón ahora mismo estamos acá reunidos porque queremos en algún momento estar con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que más anhelamos, porque vemos a nuestro alrededor y la vida se está poniendo difícil cada día. Y vemos tantas noticias y vemos las señales del fin del mundo: guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos y tantas cosas que están sucediendo, y nos damos cuenta de que el tiempo se está cortando. Cada día que pasa es un día menos para la venida de Cristo. Y es importante que yo y usted estemos a cuentas con Jesús, ¿verdad? Que día con día, porque yo hablaba con mi madre y nos poníamos a pensar y yo me puse a pensar que ya sea que el Señor Jesús venga muy pronto o que nosotros nos sorprenda, ¿verdad?, la muerte. Entonces, día con día debemos de estar a cuentas con Cristo, porque no sabemos cuándo será el último día, ¿verdad? Entonces, cada día la invitación, ¿verdad?, que nos hace nuestro Señor Jesús es de que lo busquemos y que busquemos en especial el reino de Dios.
Porque nos afanamos tanto en la vida terrenal. Nos afanamos tanto cuando ponemos de lado de la balanza nuestro trabajo, nuestras posesiones, todo aquello que es posible que nos pueda alejar de Dios, ¿verdad? No quiero yo decirles de que tener posesiones es un pecado, no, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta de que eso no nos aparte del amor de Dios, que no nos aparte de ver más allá y de buscar el reino de Dios. Porque es importante, como dice un versículo que ahorita no tengo la cita en mente, pero dice que es necesario hacer tesoros en el cielo y no acá, ¿verdad? Es necesario. ¿Y cómo lo podemos lograr, verdad? Buscando el reino de Dios. De ninguna manera vamos a poderlo lograr si no estamos en comunión con Jesús día con día. Y yo siempre les digo que cuando yo hago un tema, yo lo hago especialmente para mí. Y cuando, no me van a dejar mentir los predicadores, pero cuando estudiamos el tema y cuando lo estamos haciendo, nosotros lo hacemos para nosotros mismos y luego compartirlos con nuestros hermanos para que no solo ese conocimiento quede en mí, sino también quede en usted. ¿Verdad? Que todos tengamos ese conocimiento porque es necesario que estemos a cuentas y estemos preparados. Pero así rápidamente vamos a ir a nuestra lectura bíblica que la encontramos en el libro de Mateo 6:33, ¿verdad? Un versículo muy conocido por nosotros y que vez tras vez muchos pastores, muchos predicadores lo han dicho y solamente lo escuchamos y lo dejamos pasar, pero es tan importante este versículo que no solamente lo tengamos en nuestra mente, sino que lo practiquemos y que lo pongamos en nuestros corazones y que día con día podamos ejercerlo. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo más importante? Buscar el reino de Dios. Y al final dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿por qué yo me afano tanto? ¿Por qué me estoy afanando tanto en el trabajo? ¿Por qué me afano tanto en querer tener posesiones? Si al final, cuando buscamos a Dios en primer lugar, todo esto será añadido. Y en la lección se comentaba de que hay veces nos ponemos a pensar de que ¿por qué los que están allá afuera, los que no buscan a Dios, tal vez no le piden, por qué ellos logran tantas cosas? ¿Y por qué logran tantas riquezas? Pero al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta de que a lo mejor eso nos puede alejar. Y a lo mejor eso nos puede apartar del amor de Dios, de buscar el reino de Dios. Entonces, yo desde muy niño, yo le preguntaba a mi madre, le preguntaba, ¿por qué esa persona sí tiene riquezas y por qué nosotros no? ¿Por qué si esta persona no va a la iglesia y nosotros sí vamos y por qué nosotros no tenemos lo que esta persona tiene? Desde muy niño yo pensaba en esto. Pero a lo largo que fui creciendo, fui entendiendo de que Dios quiere que nosotros hagamos riquezas allá en el cielo y que nuestro corazón esté dispuesto a servirle y a buscar el reino de Dios, ¿verdad? Tal vez esta persona a lo mejor no conoce de Dios y es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber compartir este mensaje de la segunda venida de Cristo. Interesante, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. No nos preocupemos por el día de mañana, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Este mundo está llegando a su final. Tenemos que estar a cuentas con Cristo. Vemos las noticias y vemos de que las señales están cumpliendo. Debemos de prepararnos.
Yo debo de prepararme. No estoy listo. Y cada quien se puede examinar. A lo mejor sí estamos viviendo una vida en comunión con Cristo, pero cada quien examínese, ¿verdad? No soy quien para juzgar ni conozco sus corazones, pero la invitación de Dios es que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es importante, hermanos, que nosotros cada día que pasa, estemos en comunión con Cristo y que la venida de Cristo no nos sorprenda, menos la muerte, ¿verdad? Que estemos listos, porque los tiempos están difíciles y el tiempo de la venida de Cristo está muy cerca. Y si yo me preocupo porque Cristo ya va a venir, es porque yo no estoy preparado, porque eso no debería de preocuparnos, sino que debería ser una alegría, una felicidad de encontrarnos con nuestro Creador, encontrarnos con aquel que nos da un amor sincero, que nos ama de verdad. Entonces, es momento de prepararnos y hay veces, como dice el texto que vamos a leer, nosotros, muchos hemos escuchado el mensaje, muchos hemos escuchado de que Cristo va a volver, pero dice el versículo, pero pocos son los elegidos. Vamos a ir al libro de Mateo 12, ahí mismo en el libro de Mateo, ahora su capítulo 12, un poquito más adelante. Perdón, es Mateo 7, capítulo 21. Sí, primero vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer ese versículo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no solo porque yo digo, Señor, Señor, o Jesús, Jesús, con eso ya tengo ganado el reino de Dios, sino que dice el versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Y al final Jesús dijo, 2 mandamientos os dejo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Y no era que Dios estaba cambiando la ley, sino que la ley se divide en 2. Los primeros 4, amar a Dios, y los últimos 6, amar a nuestro prójimo. Eso es todo. Es decir, que nuestra vida debe estar en obediencia a nuestro Dios, pero por sobre todas las cosas, en amor a nuestro Dios y amor a nuestro prójimo. Es una de las cosas que nos ayudará a buscar el reino de Dios, el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. Pero muchas veces se nos hace difícil, ¿verdad? A lo mejor yo no termino en realidad amando a mi Dios, o tal vez no termino amando yo a mi prójimo, porque cuando, como decíamos el sábado pasado, es fácil amar a quien nos ama, pero es difícil amar a quien nos hace mal, a quien nos odia. Entonces, pero si la ley de Dios se divide en 2, es importante el amor hacia nuestro Dios y el amor hacia nuestro prójimo, porque es una de las virtudes que nos ayudará a alcanzar el reino de Dios. No hay otra cosa, no hay otra situación, porque la Biblia misma dice que el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Entonces, ¿cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es mi carácter? Debemos perfeccionar nuestro carácter. Debo de perfeccionar mi carácter.
porque es lo único que entrará con nosotros en el reino de los cielos. Y si estamos buscando el reino de Dios, debemos de trabajar en esto, debemos de mejorar día tras día el carácter, porque no podemos seguir siendo el mismo. Si yo les contara que he luchado tanto con mi carácter, ha sido una tarea difícil desde hace muchos años, pero solo uno puede cambiar pidiéndole a nuestro Dios, porque por nosotros mismos no podemos. Yo no puedo cambiar si Dios no me puede ayudar, si Dios no me ayuda, si yo no se lo pido. Entonces, sí lo podemos hacer, pero debemos de buscar a Dios, estar en comunión con Él. Ahora sí, vamos a ir a Mateo 22, 14. Un poquito más adelante, ahí mismo en el libro de Mateo 22, 14. El libro de Mateo, su capítulo 22, versículo 14. Y dice el versículo: porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Y muchas veces nos preguntamos por qué, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el pueblo de Dios siempre ha sido pequeño. La iglesia adventista siempre es pequeña. No sé si ha tenido el privilegio de ir a otra iglesia y se reúne mucha gente. En otras iglesias estaría llena, no habría espacio. Porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y sintámonos con ese gran privilegio de estar en la iglesia verdadera, en la iglesia que busca el reino de Dios y su justicia, y esperando que todas las cosas sean añadidas. Debemos de sentirnos dichosos porque conocemos el mensaje verdadero. Tal vez no somos perfectos, pero tratamos la manera de perfeccionar nuestra vida y alcanzar el reino de Dios. De ir trabajando en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Es la norma de fe. Son las leyes del cielo que nos van a ayudar a alcanzar el reino de Dios y estar un día con Él. Es importante que nosotros día con día meditemos en su palabra, estemos en comunión con Cristo, que oremos, que nos preparemos para que este día no nos sorprenda. Porque la venida de Cristo está cerca. Muchas de las personas, muchas veces cuando uno le dice la venida de Cristo está cerca, y han escuchado algunos temas, dicen, pero si desde 1844 están con eso. Pero ya pasaron más años, muchos días, y entre más días y más años pasan, la venida de Cristo está más próxima. Los días se están terminando. El fin de este mundo está llegando. Hay que prepararnos. Yo tengo que prepararme. Porque la preparación, hermanos, es personal. Yo no puedo salvar a nadie, ni a mis hijos, ni a mi esposa, a nadie. La preparación es personal. Vamos a alcanzar la vida eterna individualmente. La comunión con Cristo es entre usted y Dios, entre yo y Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. El reino de Dios se aproxima. Busquémoslo. Busquémoslo de todo nuestro corazón. Mire, vamos a ir a 1 de Pedro 2:9, un versículo tan hermoso que
que nos da ese privilegio de que Dios nos hace llamados de esa manera. Primera de Pedro 2:9. Dice Primera de Pedro 2:9. Muy bien, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué dichosos somos, hermanos, de que nuestro Señor Jesús nos llame de esa manera, porque yo no lo merezco. Y cada quien nos podemos examinar si lo merecemos o no. Somos, dice, pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos afortunados y a lo mejor no lo sabíamos. Somos dichosos y a lo mejor no lo sabíamos. Porque ahora, si nos preguntamos, ¿quién de nosotros somos santos? ¿Quién de nosotros somos justos? Pero aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, podemos decir en nuestro pensamiento humano que ninguno es santo, que ninguno de nosotros somos justos. Pero si aquí la palabra de Dios dice, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos rescató nuestro Señor Jesús? De las tinieblas. ¿Para llamarnos a dónde? A su luz admirable. Entonces, somos santos. Para Dios, nosotros somos santos. Y hay un versículo que dice, hijitos míos. Y cuando yo he leído ese versículo, me llena de ternura que el Señor Jesús nos llame de esa forma. Hijitos, hijitos míos. ¿Con qué amor? Porque ese Dios, el quien fue nuestro creador, nos ama. Y con un amor verdadero. Porque nosotros, como decía anteriormente, a lo mejor damos amor, pero si nos dan amor. De lo contrario, no queremos devolver ese amor. Y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Que demos ese amor verdadero. El quien Él nos da. Porque Él nunca nos dejó algo que hiciéramos, sino dejar un ejemplo. Entonces, la vida en ese mundo se está poniendo cada día más difícil. Pero solo nuestro Señor Jesús puede ayudarnos, ¿verdad? A prepararnos y a estar en comunión con Él. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos, un poquito atrás de Pedro. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. La palabra de nuestro Dios dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa.
porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. El versículo 38 dice, ahora el justo vivirá por la fe. Y es una realidad, es una verdad, porque no hemos visto a Cristo en persona. Nosotros creemos y confiamos de que Él existe por fe, porque la fe nos hace creer en lo que no vemos. Entonces, el justo, dice la palabra de Dios, lo está diciendo nuestro Dios, por la fe vivirá. Porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? La vida eterna. Esa es la bendita promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Dios nunca ha dado una promesa que no va a cumplir, porque lo que Él promete, lo cumple. Tal vez yo puedo prometer algo y no cumplo. Tal vez yo prometí algo para mi familia y no lo he cumplido, o no lo voy a cumplir. Pero Dios cumple sus promesas y no las tiene olvidadas. Porque hará el momento que Él cumplirá su promesa de darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Pero debemos de poner nuestro granito de arena. No solo podemos decir, bueno, ya somos salvos y yo hago lo que quiero con mi vida, pues ya Jesús murió por mí y yo me desentiendo de las cosas porque ya soy salvo. No, porque Jesús quiere que seamos obedientes. ¿Qué nos gusta a nosotros de padres que hagan nuestros hijos? ¿Será que nos gusta que desobedezcan? ¿O será que nos gusta que sean obedientes y que nos escuchen a nosotros los consejos? Eso es lo que nos gusta, porque eso nos hace sentir bien. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Él quiere que seamos obedientes y por eso ha dejado su ley de los 10 mandamientos, que es la norma de fe. Son las leyes celestiales que Él nos ha dado para vivir una vida en perfección, una vida que nos llevará al cielo, buscando la vida eterna. Pero usted me puede decir, pero si ya tenemos vida eterna, ¿por qué nos afanamos? Sí, ya la tenemos, pero la podemos perder. Jesús murió por nosotros, Él ya hizo su parte. No le importó a Él de que morir porque nosotros no lo merecemos o porque yo no lo merezco, sino Él murió por todos. Merezcamos o no merezcamos, Él murió por amor. Para darnos esa oportunidad y rescatarnos de las tinieblas y ahora traernos a su luz admirable. Entonces, pongamos nuestra parte. Debo de poner mi parte. Debo de poner mi granito de arena. Porque muchas veces también yo puedo decir, Señor Jesús, por favor, dame un trabajo. Pero debo de poner mi parte. ¿Qué debo de hacer? Buscar. Él puede bendecirme y Él puede darme ese trabajo, pero debo de buscar. Porque la Biblia también dice en Mateo, el que busca, encuentra. El que toca, a la puerta se le va a abrir. El que pide, le darán. Entonces, debemos de poner nuestra parte. No podemos decir, ya Jesús murió por mí, porque yo soy pecador, y ahora ya soy salvo. Ahora ya estoy en el reino de los cielos gozando. No, de ninguna manera. Debemos de poner nuestra parte. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas.
Ahora vamos a volver a Pedro, en el Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Voy a leerlo un poquito rápido porque el tiempo ya se nos avanzó. Primera de Pedro 4, 12 en adelante. Amados, no se sorprendan por el fuego y la prueba que ha venido, como si les hubiera sucedido algo extraño. Antes, gócense de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también se gocen en la revelación de su gloria. Si son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence. Antes, alabe a Dios por llevar su nombre. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. Qué afortunados somos. Dice, si padecen por mí, dichosos son. Pero si padecemos porque cometimos un crimen, porque robamos o porque hicimos algo grave, pues eso no agrada a Dios. Pero si nosotros sufrimos por seguir a Cristo, somos dichosos. Porque cada uno de nosotros sabemos de que vendrá el día en la cual no vamos a tener la libertad de estar acá reunidos. A lo mejor nos vamos a reunir entre grupitos, no sé. Tal vez va a ser demasiado difícil. Va a venir eso que muchos de nosotros tenemos temor, ¿verdad? La persecución. Pero si la Biblia dice que si sufrimos por Él, somos dichosos. Porque el reino de Dios nos está esperando. A lo mejor sí vamos a sufrir, pero el reino de Dios está listo. Porque en San Juan dice que el Señor Jesús fue a preparar moradas para usted y para mí. Y no las casitas que tal vez tenemos ahora en día. Que nosotros buscamos tener algo mejor en este mundo. Pero allá en el cielo nos está esperando una mansión que tendrá usted y que tendré yo. Entonces es necesario, ¿verdad?, que suframos, pero suframos para Cristo. Cuando llegue ese momento, ahí se va a ver, ¿verdad?, la realidad de las cosas. Se va a ver quién de nosotros en realidad está preparado y quién no, ¿verdad? Es importante que nos preparemos para que este día no nos sorprenda y que estemos listos. Ahí mismo en 1 de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El enemigo de Dios también es nuestro enemigo, porque nosotros, si servimos a Dios, nos volvemos enemigos de Él. Entonces Él anda apresurado viendo a quién puede devorar, viendo a quién puede perjudicar. Así que dice la palabra de Dios: velemos, seamos sobrios y velemos, y estemos en comunión con Cristo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 22:12.
Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús está a las puertas. El versículo dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Y no quiero dejar pasar este versículo, Apocalipsis 3, 10 y 11. Ahí mismo en el libro Apocalipsis, ahora capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo creo que ninguno queremos de que otro tome nuestra corona en nuestro lugar. Todos queremos alcanzar la corona celestial. Y a mí me llena de tranquilidad ese versículo, porque dice, lo voy a volver a repetir, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces no debemos de preocuparnos. Si llega ese momento, en la hora de la prueba, donde vamos a tal vez sufrir, Él estará con nosotros y Él nos guardará de alguna forma. Y si debemos de morir, vamos a morir en Cristo. Si a mí me tocara morir por Cristo, el versículo anterior decía, dichoso soy. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Cuando lleguen esos días, esos momentos difíciles, Él nos guardará. Porque si ahora dice, guardamos su palabra en nuestro corazón, en ese día de la prueba, Él guardará nuestra vida. Y como dijeron los jóvenes hebreos en el horno de fuego, y si así no fuera, no me importa, ¿verdad? No importa. Exactamente, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y en el que creemos es verdadero, fiel y justo, que cumple sus promesas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si al Dios que servimos, Él es fiel y justo, cumple sus promesas, nunca nos ha abandonado. En esos días atrás, muchos de nosotros hemos andado en angustia. ¿Pero por qué estamos acá? Porque Dios nos cuida. Y si así no fuese, no importa. Seguiremos creyendo en aquel que cumple sus promesas. Y que dice, y que muchos los tienen por tardado, pero va a llegar el día. Aunque desde 1844 se venga predicando la segunda venida, no importa, aquí estamos esperando y debemos de prepararnos. Esa es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesús en esta mañana. Que cada uno de usted y yo nos preparemos para que cuando venga ese día estemos listos y digamos, Señor Jesús, te hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les pueda bendecir. Y lo demás
decía el versículo y el himno que acabamos de cantar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas. Que Dios nos pueda bendecir, ¿verdad? Y que cada día que tengamos el privilegio de la vida, podamos prepararnos. Oremos. Querido Jesús, en esta hermosa mañana, después de haber escuchado su bendita palabra, le damos infinitamente gracias, porque en su palabra encontramos tantas promesas, y una de ellas es que lo busquemos de todo nuestro corazón, y las demás cosas serán añadidas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos de que aunque pasemos por momentos difíciles, por momentos de pruebas, cuando vamos a usted sentimos ese consuelo, sentimos esa protección, porque solamente usted puede suplir nuestras necesidades y puede llenar el vacío de nuestros corazones. Le suplicamos de que su bendito amor esté con nosotros, que su misericordia nos alcance, para que nunca sea demasiado tarde para empezar de nuevo y poder buscarlo para alcanzar esa vida eterna que usted nos ha prometido. Señor Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos en este momento que se retiran a sus hogares, que usted vaya con ellos en su camino y que su bendición nos alcance, y que cada uno de nosotros podamos estar gozosos en este día santo y poderlo adorar y darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por todo, gracias por escucharnos, y todas esas cosas, oh Dios, se los agradecemos y los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes.